Shalom a todos, bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a continuar con el estudio de los Parsufim, las configuraciones o rostros divinos, como también se le traduce. Estamos analizando el capítulo número 11 de la obra La dimensión interna del rabino Aryeh Kaplan. Les decía, esto es un texto fundamental para todas aquellas personas que quieren iniciarse en el estudio de la Kabbalah. Y estamos analizando, les decía, conceptos muy importantes, en este caso el estudio de los Parsufim. Como es de costumbre, estamos siguiendo el método tradicional de estudio judío, que es literalmente tomar el texto, ir leyendo el documento y luego ir explicando. Y esa es la manera en que hemos venido desarrollando, probando, les decía, la manera directa la manera en que estudiamos en las yeshivot, en las escuelas rabínicas, para estar familiarizado con las fuentes. Y luego, por supuesto, los temas complejos, pues los vamos a ir explicando. Esta es la segunda parte o la segunda clase que vamos a desarrollar sobre los Parsufim. En la primera clase dimos una pequeña introducción, los nombres, etcétera. Y hoy vamos a continuar. Sin más dilación, vamos a ir leyendo y vamos a ir explicando directamente las palabras del rabino. Dice lo siguiente. Cada uno de los cinco grupos de las sefirot, ya hemos explicado que las 10 sefirot se agrupan en cinco grupos principales y dijimos que estos cinco grupos principales son los que se convierten en los cinco parsufim. Keter se convierte en Ari Hampin, que significa o se puede traducir como rostro largo y es paralelo, similar a la expresión en hebreo Erehapaim, que aparece en el libro del Éxodo capítulo 34, verso 6, que se puede traducir como lento para la ira. También hemos explicado que Keter se convierte también en Atik Yomin, que significa anciano de días, una expresión que encontramos en el libro del profeta Daniel. Jochma se convierte en el Parsuf Abba, que significa padre. Binah se convierte en el Parsuf Ima, que significa madre. Luego tenemos las siguientes seis sefirot: Hesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Od, Yesod y Yesod, perdón, hasta Yesod. Y este es el Parsuf llamado Zerampin, el rostro pequeño, o cara pequeña también se puede traducir. Y finalmente tenemos Malhut, que se convierte en Nukva de Zerampin. O sea, es el femenino de Zerampin. Y hay que explicar que Nukva es una palabra en arameo. En hebreo sería Nekevá. Nekevá significa femenino. Entonces, Malhut sería lo femenino por excelencia. Y vuelvo a decir, es Nukva de Zer Ampin. Es como el contrapuesto de Zer Ampin. Zer Ampin tiene dos elementos, uno masculino, femenino. Y ya hemos explicado en clases anteriores que esto es la estructura de la familia. Porque hablamos de Are Atik Atikyomin, es como el abuelo, ¿verdad? Luego tenemos Abba Ima, el padre y la madre. Zer Ampin y Nukva sería el hijo y la hija. Y es la familia humana. Papá, mamá, hijo, hija. Luego eso se va rotando y va convirtiéndose en abuelo. Y luego sigue el ciclo. Los que hoy son hijos, mañana van a ser padres y pasado van a ser abuelos. Y así los hijos de sus hijos y así es una continuación. Ahora, estos son conceptos, les decía, que hacen referencia a términos mucho más complejos. Vamos a ir leyendo y vamos a ir explicando qué significan. El término usado para parsufim, vamos a explicar de dónde viene esa palabra, esos términos de parsufim, de dónde están extraídos estos conceptos. Bueno, pues estos temas de los parsufim vienen analizados en los libros, en tres libros muy importantes que componen el Zohar. Usted habrá escuchado que el Zohar es un libro, no. El Zohar realmente es como una colección de muchos libros. Y dentro del Zohar hay tres libros que son los más importantes de todo el Zohar. Las partes más importantes son Sifra de Seniutá, que es el libro oculto, sería aproximadamente la traducción, y Hidra Raba e Hidra Sut, la gran asamblea y la pequeña asamblea, donde son esos momentos donde Rabbi Shimon Bar Yochai está revelando grandes secretos. Según los historiadores e investigadores, la parte más antigua tal vez sea Sifra de Seniutá. Entonces son estos tres textos donde van a analizarse en profundidad los Parsufim. Ahora, hay que explicar que estos son arquetipos. Are Hampin es el abuelo, Abba Ima la madre, el padre, la madre, Zerampin sería en este caso, y Nukva serían los hijos. Ellos contienen los elementos necesarios para crear a un ser humano completo y como decía,
la estructura de la familia. Abuelos, padres, hijos. Bueno, esa es la estructura de los Parsufim. Explica el rabino Are Kaplan que hay una diferencia entre los Parsufim y las Sefirot que ya hemos estudiado en clases anteriores, las Sefirot del mundo de Nekudim, puntos. El sistema de los Parsufim nos introduce a procesos dinámicos que envuelven el cómo se desarrolla el plan divino de la creación. Estos Parsufim, rostros, configuraciones, constantemente interactúan los unos con los otros de manera antropomórfica, combinándose y separándose, expandiéndose y disminuyéndose para ejecutar el plan divino. Entonces los Parsufim se manifiestan de manera antropomórfica. ¿Qué quiere decir antropomórfico? Es cuando se le dan atributos humanos a la divinidad o elementos divinos. Y por eso es que se habla de papá, mamá, hijo, hija, abuelos. Son terminologías humanas, pero usamos esos términos para explicar esas estructuras que operan de una manera similar a la estructura de la raza humana. Que así es como se desarrolla la humanidad, papá, mamá, hijos. Así es como va desarrollándose la raza humana, abuelos, etcétera. Entonces, de esa manera hay una estructura, es para mostrar que hay una cadena, donde hay una transmisión de una energía. Desde los parsufim más elevados, Arejampin, Atin Yomin, baja esa voluntad divina o esa energía creadora y se va manifestando en los diferentes parsufim, Abba, Ima, Zerampin y Nukva de Zerampin. De la misma manera como la existencia de la humanidad pasa, ¿verdad? Viene abuelos, padres, hijos, ¿verdad? O nietos. Y así pasa esa cadena que vuelve a repetirse, padres, hijos, nietos, abuelos, y vuelve a repetirse. Pues es una energía, la vida es una continuidad. Si nosotros estamos aquí es porque es una cadena, los antepasados nuestros, por millones de años, ¿verdad? Es una continuidad que es lo que manifiesta la existencia. Pues es lo mismo con las energías que descienden de los mundos superiores, en lo que estamos estudiando con los Parsufim. Pero tenemos que usar un lenguaje antropomórfico y usar esos términos de papá, mamá, para entender el mecanismo. Estos Parsufim no es que sean eso realmente no, esos son como atributos, maneras, les decían que está manifestándose esa energía y los términos que tenemos que usar dentro de la Cábala, porque otras espiritualidades podrán usar tal vez otros nombres o otros sistemas para explicar estos grandes secretos. Ahora, dentro de estos Parsufim, por eso yo le decía, se encuentran etapas de la existencia del ser humano, como es la gestación, como es el nacimiento, como es esa pequeña etapa del bebé y luego la madurez. Todo eso se manifiesta perfectamente en el estudio de los Parsufim, que es como se transmite, como les decía, ese sustento divino, la energía divina de los diferentes mundos que va descendiendo. Y así como es, como el código genético, por ejemplo, pasa de abuelos a hijos, padres, nietos, etcétera. Ahora, explica el rabino Ari Kaplan que las sefirot y los parsufim representan diferentes aspectos de la relación de Dios con el hombre y la creación. Entonces, explica que la verdad es, sin embargo, que estos antropomorfismos de ninguna manera hacen referencia a Dios directamente. Cuando alguien escucha anciano de días, Atik Yomin, puede pensar que es Dios. No, son antropomorfismos. Por manera de analogía, serían como una especie de filtros diminutos que el Dios creó para permitirnos acercarnos a Él o interactuar con Él sin que seamos aniquilados por su luz infinita. Entonces, esos son como filtros, como intermediarios entre nosotros y la divinidad para poder llegar a Dios. Es como esa energía va descendiendo por diferentes conductos hasta llegar a nosotros. Dice, y por eso fíjense que hay un secreto muy importante, por eso es que nosotros estamos conectados con nuestros ancestros. Podrán haber pasado 100, 200, 500, 1000, 50.000 años. Usted lleva hoy la energía de ese ancestro que vivió, les decía, hace 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10.000 años atrás. Esa energía está manifestándose en usted hoy. Esa energía está manifestándose en cada uno de nosotros. De la misma manera como estos Parsufim, como Atik Yomin, como Ari Hampin, está manifestándose todavía en Zerampin, en Nuva, a nivel
de cosmogónico, cómo la energía de la Ein Sof está manifestándose en nosotros. Explica, les decía, de que son una especie de filtros o estructuras espirituales complejas, codificadas para desarrollar ciertas funciones específicas. Es como el ADN que contiene toda esa información de los ancestros que puedan haber vivido 10.000, 20.000, 10 millones de años atrás. Bueno, pues es igual, estos son estructuras que están codificadas, estructuras complejas que son capaces de transmitir o pasar esa información. Ahora, esa información está codificada en un molde, en una estructura. Esto hay una referencia en el libro del Génesis, en el Bereshit, capítulo 1, verso 26. Verso 27, perdón. Ahí está escrito, Vayibra Elohim et Adam betzalmo. Dice, Dios creó al hombre en su imagen. Pero hay algo muy interesante. Normalmente se traduce esa expresión de esa manera. Dios creó al hombre en su imagen. Pero explica el comentarista de que la expresión Betzalmó, la letra Bet en hebreo, no solamente indica en, como algo que está dentro, sino que también se puede traducir como con. Entonces, en vez de traducir Dios creó al hombre en su imagen, ese versículo se podría traducir Dios creó al hombre con su imagen. Y por eso la ilusión a un molde. ¿Y cuál es ese molde de la creación? Los parsufim de Atzilut. Entonces estamos entendiendo ya que los parsufim no solamente hacen referencia a grandes estructuras y grandes procesos cosmogónicos, sino también que son una especie de moldes y que el ser humano está creado a modelo de los parsufim. Ya hemos explicado que los parsufim no son más que las agrupaciones de ciertas sefirot que crean estructuras ya en un estado mucho más elevado, un estado rectificado. Entonces, ¿qué son los parsufim? Los parsufim no son más que las sefirot cuando ya se ha hecho el tikkun. ¿Usted quiere saber qué es el tikkun olam? Es tanto que se habla, hay que hacer el tikkun, el tikkun, el tikkun. Bueno, el tikkun son los parsufim ya en estado, son las sefirot en estado rectificado. ¿Quiere saber cómo se llama una vez que se completó el proceso de tikkun, de rectificación? ¿Qué nombre se le da? Los parsufim. Y eso abarca desde procesos de los mundos y universos hasta el ser humano, porque nosotros somos un parsuf también, hemos explicado. Somos una estructura, porque estamos compuestos de 10 sefirot. Y por tanto, estamos conectados a esos parsufim que están en Atzilut, en estado rectificado. Entonces, las sefirot en estado rectificado, en estado de tikkun hecho, se llaman parsufim. Si alguien le pregunta qué son los parsufim, y esa gente que repite por ahí muchas habladurías, todo muy científico, muy que no dice nada, vamos al grano. ¿Qué son los parsufim? Las sefirot en estado rectificado. Simple. No hay que darle mucha vuelta y decir, no, que son estructuras. No, 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 no. Dejémonos de palabras enredadas y lenguajes bonitos. Los parsufim son las sefirot en estado rectificado. Con el tikkun está hecho. ¿Ya? En estado de perfección. Y ese estado de perfección forman esos parsufim que están compuestos de ciertas estructuras de sefirot, que son las que mantienen todo el mecanismo para que baje la energía, la bendición, la shefa, el sustento, desde el Ein Sof hasta nosotros, hasta todas las criaturas y todo lo que existe. Así de simple. Los parsufim son las sefirot en estado de tikkun completado. Así de simple. Ahora, explicaba que el ser humano fue creado, la traducción más aproximada, o digamos que la Kabbalah emplea es, el ser humano fue creado con la imagen de Dios. Explicábamos que eso está relacionado con los parsufim. Vamos a explicar un poquito más sobre esto, citando las palabras del comentarista Rabbi Shlomo Yitzhaki Rashi, el gran comentarista bíblico, donde Rashi explica, dice algo muy interesante, y es que ahí se habla de que Dios creó al ser humano en su imagen. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Acaso Dios tiene una imagen? ¿Dios tiene un cuerpo? ¿Dios tiene una forma? Son disparates. Y hay que explicar estos conceptos, porque podría parecer que Dios es un ser humano. Esto, les decía, esto se puede comparar, es un pensamiento un poco infantil, un poco arcaico, que es como esas civilizaciones antiguas. Por ejemplo, vemos en la historia como cuando una religión se expande de un país a otro, de una cultura a otra, las personas que adoptan esa religión
transforman a esos dioses y los pintan, los dibujan, los tallan con las características de ellos. Por ejemplo, cuando del judaísmo, con el paso del tiempo, se forma otra religión que se llama el cristianismo, y ese cristianismo se expande y llega, por ejemplo, a África o a los pueblos de nativos americanos, a China o a otros lugares. Usted ve que en África se pinta a esos, a las divinidades, no sé, a Jesús, a la Virgen, a todas esas cosas que creen los cristianos, lo pintan como ellos, los pintan negros. Los indígenas los pintan ellos con características como ellos. Los chinos los pintan como con caracteres, las formas de chino, igual que ellos. Entonces están ellos representándose al igual que sus dioses. Pero les decía, eso lo hacen los pueblos primitivos. Sería tonto pensar que esa expresión que el ser humano fue creado en la imagen de Dios es como decir, bueno, pues si somos creados en la imagen de Dios, pues entonces Dios se parece a nosotros, es un ser humano. Eso es un pensamiento primitivo como esos pueblos que acabo de explicar, la gente que conoce de historia y de antropología. Hay que ir profundo, vamos a la Kabbalah, ¿qué se entiende realmente que Dios creó al ser humano? Ya hemos aprendido que no es en la imagen, es con su imagen. ¿Qué quiere decir esta expresión? Dios no tiene imagen. Dios no es como nosotros. O sea, ¿qué estamos hablando acá? ¿De qué estamos haciendo referencia? Dice lo siguiente, citando la frase de Rashi explicada por el rabino Aryeh Kaplan, dice que él está diciendo que en este caso se usa la expresión tselem, imagen, que es como la marca o el prototipo que Dios creó. Dios tuvo que crear una imagen, un tselem, como un molde, de acuerdo al cual hizo al ser humano. Refiriéndose al macrocosmo en general, esta es como la marca, el prototipo que se refiere específicamente a los parsufim de Atzilut. Entonces, vamos a revelar un secreto aquí muy importante. El ser humano está creado de estructura a los parsufim de Atzilut. El ser humano está creado a modelo de lo que ya está rectificado. Recuerden eso. Estamos haciendo el tikkun, estamos compuestos de 10 sefirot, pues el ser humano y todo lo que existe está en un estado de tikkun, se llama Atzilut. Entonces, estamos hechos a modelo de lo que está en Atzilut, a los parsufim de Atzilut. Ahora, aquí hay otra cosa muy importante, otro secreto un poco más profundo, y lo voy a explicar ahora. Sigue diciendo el rabino Aryeh Kaplan. Dice, una pista la encontramos en Génesis 1:26, donde Dios dice, hagamos el hombre con nuestra imagen y nuestra semejanza. Dios está hablando a todas las fuerzas de la creación que Él trajo a la existencia, dígase los parsufim de Atzilut. Ahora que ellos han sido completados, pueden todos participar en la creación del hombre, la corona de la creación. Es por eso que el versículo está escrito en plural, indicando que el hombre es un microcosmo de todas las fuerzas de la creación. Quiere decir que en nosotros está ese polvo divino, la estructura de todas esas criaturas, hasta, decía, conectando con esos parsufim de Atzilut. Y hay un verso muy importante acá que hemos leído, dice que Dios dijo, hagamos el hombre con nuestra imagen y nuestra semejanza. ¿Con quién está hablando Dios aquí? Diferentes comentaristas bíblicos traen diferentes opiniones. Algunos comentaristas dicen, Dios está hablando con los ángeles, porque primero se crearon los ángeles antes de los seres humanos, y dice, Él está hablando con los ángeles. Otros dicen, Él es una expresión que indica majestad, y es el plural para hacer referencia a majestad, y Dios está hablando consigo mismo, dicen otros. Aquellos que les gusta buscar un poco más y argumentar ciertas cosas, dicen no. Si dice que Dios dice hagamos el hombre, la expresión que se encuentra en hebreo es Elohim. Y Elohim es plural, dioses, lo traducen algunas personas. Entonces dice, al que lee esto puede decir, oh, los dioses están creando. Esa es otra traducción tonta, vuelvo a decir. ¿Por qué tonta? Porque es decir que dioses crearon el universo no tiene sentido, porque primeramente está diciendo acá, Dios dijo, hagamos. Está indicando que hay una divinidad, un poder supremo, que está hablando a otras criaturas y le está diciendo hagamos. Pero hay un poder supremo, una primera causa. Entonces ya ahí está indicando que hay un solo creador, primero del cual todo se originó.
Se cae y se desbarata completamente esa idea de que hay otros dioses y que no sé, todo eso que cuentan. Porque nosotros mismos también venimos de ese primer creador o primera causa. Entonces, lo otro es que estamos mirando de que incluso si alguien dijera, bueno, dioses, sí, bueno, es que es lo parecido a lo que ya aparece en los comentaristas bíblicos, que Dios está hablando con los ángeles, y los ángeles, que la palabra para ángel, malaj, se la traducen también algunas veces como poderes, fuerzas, mensajero, seres espirituales de gran elevación. Entonces, si alguien quiere llamar a los ángeles dioses, porque realmente comparado con los seres humanos, estas fuerzas de Atzilut serían como dioses, porque están al lado de Dios. Para estar en la presencia de Dios y participar con el Creador, no son ángeles o criaturas de baja envergadura, son fuerzas que están al lado de la divinidad, como al lado del Creador. Entonces alguien diría, bueno, son como dioses, ok, pero esa idea de que dioses crearon es un disparate, es porque otra vez está mostrando una fuerza primera que está hablando, que es la primera causa que hablan los filósofos. Entonces se cae completamente esa teoría de que los dioses, no, dígale dioses, dígale ángeles, aún hay una primera causa que es la que está hablando, que está mandando, hagamos, está diciendo, y que hay otros que participaron en ese proceso creativo. Ahora, ahí sí estamos de acuerdo nosotros como explica el rabino Are Kaplan, que esas fuerzas, y fíjense qué curioso, el rabino Are Kaplan no habla ni de ángeles ni de nada, no, está diciendo, Dios está hablando a todas las fuerzas de la creación que Él trajo a la existencia, dígase los Parsufim de Atzilut. ¿Con quién está hablando Dios cuando dice hagamos el hombre a nuestra imagen? Está hablando con los Parsufim de Atzilut que participaron en la creación del ser humano. Y está diciendo todas las fuerzas de la creación. Ya hemos explicado que los ángeles, uno de los nombres o de las maneras que se les describe es como fuerzas, poderes, potestades. Entonces, bueno, podría traducirse también que está hablando con los ángeles, diríamos. Pero no usa la palabra ángel, el rabino Are Kaplan, porque él está indicando que esta palabra ángel puede confundir, es un término muy general. Aquí estamos hablando de fuerzas que están activamente colaborando con el Creador. Están a un nivel mucho, mucho más elevado que los ángeles de los cuales estamos acostumbrados a escuchar. Estas son las fuerzas de Atzilut que participaron en toda la creación. Y es muy importante que está aclarando el versículo y estamos viendo entonces un concepto muy importante. Aquí viene otro gran secreto. Cuando hablamos de los Parsufim, no solamente es que los Parsufim hacen referencia a grandes estructuras que sostienen los grandes mundos y universos. Los Parsufim hacen referencia también a ciertas criaturas que habitan en ese universo de Atzilut, que ellos participaron en la creación del hombre. De hecho, sabemos y hemos explicado en clases anteriores que nosotros los seres humanos somos un Parsuf, somos Parsufim. Y si dice que hemos sido creados en la imagen de Dios, o en otras palabras, en la imagen de los, o con el molde de los Parsufim, entonces ahora sí tiene sentido el versículo del Bereshit donde dice, creemos al hombre con nuestra imagen. ¿Quién está hablando ahí? Dios a esas criaturas que son Parsufim, Parsufim de Atzilut, criaturas. El ser humano está creado, les decía, a modelo de los Parsufim. Somos una estructura de los Parsufim. Entonces, aquí vienen otros secretos que lo voy a explicar porque las cosas hay que explicarlas, no se puede estar dando mucha vuelta. Hay un ser que habita en el universo de Atzilut que está sentado en el trono. Está por encima de Bria. Metatron está en Bria. Por encima de Bria está Atzilut. Y arriba de Atzilut hay uno que está sentado en el trono. Está escrito en el Talmud su nombre. Y se llama Acatriel. Acatriel Yud Hei Vav Hei. Acatriel es el que está sentado en Atzilut en el trono. ¿Sí? Quiere decir que el que manda en Atzilut es Acatriel. Acatriel está escrita la expresión, está la palabra Keter ahí dentro. Entonces estamos viendo que cuando el ser humano está hablando, cuando se dice que el ser humano está creado con la imagen de los Parsufim, que los Parsufim participaron en la creación del hombre, entonces es probable que, y esto es una conclusión mía, no lo he leído en ningún libro, probablemente esté escrito, pero es una conclusión mía por lógica o hidush, quizás alguien esté en desacuerdo, pero es mi conclusión de que el ser humano es probable que esté creado a modelo de esos seres que habitan en Atzilut, y cuyo aquel que está sentado en el trono se llama Acatriel Yud Hei Vav Hei. Entonces ahí sí tiene sentido cuando dice hagamos el hombre a nuestra imagen o con nuestra imagen, perdón,
y hace referencia hablando a esas criaturas de los Parsufim de Atzilut, y que ya sabemos que los seres humanos somos nosotros mismos un Parsuf también. Entonces estamos creados a imagen, a modelo de esos seres que habitan en Atzilut. Ahí sí. Pero aún ahí hay que explicar que esos seres o ese que está sentado en el trono no es Dios. Y eso lo especifica claramente el rabino Aryeh Kaplan, porque eso lo acabamos de leer ahorita, hace unos instantes, donde él explicaba, los Parsufim no es Dios. Se habla de manera antropomórfica, pero no es Dios. Encima de todo eso hay otros mundos y mundos al infinito. El infinito no tiene nombre, no se puede definir, no es un ser, no tiene forma. Entonces, los seres que participaron que en la creación del ser humano está relacionado con ese mundo que se llama Atzilut, donde hay un ser y ahí están esos seres que participaron en la creación del hombre. Pero aún siendo esos seres los que participaron en la creación del hombre, con ese ser que está sentado en el trono, aún así hay que decir que el creador es uno solo, porque eso es, aún así esos seres fueron creados por el creador. Solamente hay un solo Dios, unidad, Akadosh Baruj Hu, no hay más nadie, porque de la primera causa surgieron todo lo demás que existe. Y ese es el que da el sustento y la energía a todas las criaturas y todos los mundos, porque en cada uno de los universos hay un ser sentado en un trono. En Atzilut hay un ser sentado en un trono con toda una hueste de seres espirituales. En Briah hay un ser sentado en un trono con una serie de huestes espirituales. En Yetzirah hay un ser sentado en un trono con una serie de huestes espirituales. En Asiyah hay un ser sentado en un trono con una hueste de seres espirituales. Todo eso se explica en los libros de la Kabbalah. Y todo, pero encima de todo eso está el Ein Sof, el infinito, lo innombrable. Por eso es que no le decimos ni siquiera Dios a eso que llamamos Ein Sof. Pero esa es el origen de todo. Ese es el verdadero Dios, origen de todas las causas. Y es uno. Todo lo que demás se manifiesta, por eso decimos que todo viene de Él. Porque es como un gran rey. El rey puede decirle, hablando a sus ministros, en la administración, vamos, cómo va a organizar su país o su gobierno. Vamos a hacer tal cosa, vamos a construir una ciudad, no sé, mejorar tal cosa, vamos. Siempre el rey habla en plural, hablando con sus ministros en una corte. Vamos a ver la alimentación de tal ciudad, vamos a ver, siempre es el rey quien habla con su corte, pero el rey, aunque el rey diga vamos, o vamos a construir una ciudad, o vamos a, no sé, a mejorar la educación de tal distrito, el rey nunca hace nada directamente. El rey manda a su ministro y le dice, aunque dice vamos a hacer, manda al ministro que se va a encargar de hacer esa tarea. El ministro va, la hace y se dice, mira, esto es lo que el rey hizo por ti, porque es el dueño. Entonces, aunque el ministro hizo la tarea, se dice que el rey fue el que la hizo realmente, porque todo viene de él. Es muy parecido, por ejemplo, es que son muchos los ejemplos que se pueden poner, el mejor quizás sería este, un rey y el ministro, se dice que todo lo que sucede es por la voluntad y el mandato del rey. El rey solamente habla, dice y se cumple. Como dice que Dios habló y se creó. Dios dijo y se creó. O sea, todo fue con su palabra. Daba la orden y las criaturas, los ministros, la corte celestial son los que iban creando todas las cosas. Es lo mismo que le decía que el caso de un presidente, el caso de un rey. Solamente con su palabra, que es como un mandato, una orden, las cosas se van haciendo, pero el que las ejecuta son los ministros. Dios no hace nunca nada directamente, sino que siempre es a través de intermediarios. Su corte celestial, como mismo un rey, solamente con una palabra va creando, va haciendo, son mandatos. Entonces es igual, ese creador en Sof, origen de todas las cosas, fue creando mundos, estructuras, y cada mundo tiene que tener uno que va guiando, esos que están sentados en trono, pero todos responden a un solo ser supremo, a una sola causa, a una sola voluntad, a un solo Dios. Eso innombrable que llamamos Ein Sof. Entonces, Akadosh Baruj Hu es uno solo. Pero la creación y todo lo demás es a través de ministros, que comparado con el ser humano serían como dioses comparados a nosotros, pero Dios es uno solo. Primera causa es una sola. Sigue explicando
el rabino Ari Kaplan, y con esto vamos a ir cerrando la clase de hoy. Tenemos una clase, les decía, eh, un poco corta, pero muy, muy profunda. Y es lo relacionado con el nombre Elohim, que aparece en ese versículo del Génesis capítulo 1, versos 26-27. Dice que este nombre Elohim está compuesto de 5 letras: Aleph, Lamed, Hei, Yud, Mem. Y las 5 letras, de acuerdo a Rabbi Isaac Luria, alaba Shalom, de bendita memoria, las 5 letras de ese nombre de Dios, Elohim, corresponde a los 5 parsufim de Atzilut. La Aleph corresponde a Ari Hampin. La, dice la Lamed corresponde en este caso, que indica además Lomet, aprender, representa Jochma, la sabiduría. La G corresponde a la segunda letra del tetragramaton, que en este caso sería Binah, que sería Ima, la madre. La Yod sería Zerampin, que en este caso representa la estructura completa de la Sefirot. Y finalmente tenemos la Mem de Elohim, que es como el vientre. La Mem, la letra final, es la Nukva, que es la femenina, la mujer tiene el vientre, la que dentro es la gestación del niño que va a nacer. Entonces, por eso es la Mem, y la Mem es cerrada. La Mem final es cerrada en hebreo, como el vientre materno. Y dice que en este caso hace referencia a Nukva o Malhut. Por tanto, cuando el versículo dice, hagamos al hombre con nuestra imagen, se refiere a la inclusión de los 5 parsufim como elementos principales y esenciales en la creación del hombre. Hasta aquí la clase del día de hoy. Gracias a todos por la atención. Con el favor del Eterno vamos a ampliar, vamos a profundizar más. Si estos términos les son un poco difíciles de comprender, o quizás no entienden mucho de qué estamos hablando con todos estos tipos de temas, estamos avanzando en cábala un poco más profunda, tenga paciencia, todo es pasito a pasito, nada se aprende así de repente, y aun cuando uno aprenda los conceptos principales, tiene usted que saber que esto es mucho más profundo. Así que si tiene dudas y tiene preguntas, está muy bien que tenga todas las dudas y las preguntas que desee. Tenga paciencia, que es con el paso del tiempo donde uno va estudiando y profundizando, y vamos a ir entendiendo mucho mejor estos conceptos tan elevados de la Kabbalah, pero que hacen referencia, les decía, a esos grandes procesos cosmogónicos de la creación. Los cabalistas no nos quedamos con esa historia de Dios creó el mundo. Sí, ok, explícame eso ahora. ¿Qué fue el mecanismo? ¿Qué fuerzas había? Eso es como la física. Vamos a ver todas las leyes, procesos, cuáles fueron las diferentes etapas. Eso es lo que estamos estudiando cuando analizamos el mundo de Atzilut, el mundo de los Parsufim. Gracias a todos por la atención. Muchas bendiciones a todos. Un saludo también a los amigos que nos están viendo por YouTube. Y como siempre les digo, si nos quiere acompañar a las clases en vivo por Zoom y venga, me haga preguntas si tiene sus inquietudes y nos quiere acompañar, pues se puede registrar a la escuela online, joelbenjavi.org, a ver qué dice escuela online, y va a encontrar el curso de introducción a la Cábala, meditación y profecía. Cree su cuenta de estudiante y cada domingo 10:30 de la mañana, hora de Florida, Estados Unidos, pues usted inicia sesión en su cuenta de estudiante, va al curso que estamos estudiando, va a la clase que corresponde y va a encontrar el link de Zoom para que se una a la clase y nos acompañe. Si no, bueno, pues igual las verá por diferido. Este curso lo estamos ofreciendo gratuitamente por YouTube. No así con otros materiales que son mucho más avanzados, que están privados y reservados solamente para aquellos estudiantes comprometidos, les decía, con la Kabbalah, y además porque hay cosas que no se pueden revelar abiertamente. Aunque muchos sí se benefician de estas clases, hay otras personas que vienen quizás a tomar ideas para luego atacar o criticar ya sea al mundo judío o a la Kabbalah sin conocimiento. Los secretos no se revelan así como así, sino hay un merecimiento. El maestro tiene que ir trabajando con el estudiante y va determinando qué revelar en qué momento y qué no, porque también uno tiene que, el maestro real tiene que pensar en cuidar la fe, la conciencia del estudiante paso a paso. Es como un niño pequeño, ¿no? Hay que ir alimentando poco a poco, estimulando su propia capacidad de comprensión. No es revelar así de golpe las cosas, no, es paso a paso. Entonces, estamos dando unas clases acá, las estamos poniendo gratuitamente en YouTube, pero hay otros materiales que están privados en la escuela. Igual, les decía, las consultas de Cábala continúan, como siempre, todos los días hay consultas. Usted, si desea alguna consulta privada,
puede ponerse en contacto con la coordinadora de la escuela y enviarnos un mensaje, un correo electrónico a contacto joelbenhabib@gmail.com y envíe su petición, envíenos un mensaje y se le podrá dar una cita. No existe otro medio de contacto, no existe otra forma de llegar a mí que no sea a través de ese correo electrónico. No hay WhatsApp, no hay redes sociales, no hay nada. Ese es el único contacto para una cita. No hay grupos de WhatsApp, el correo electrónico contacto joelbenhabib@gmail.com. Así que cualquier inquietud, cualquier duda, si quiere alguna sesión privada de Kabbalah, cualquier inquietud que tenga se puede comunicar con nosotros. Gracias por la atención, muchas bendiciones a todos y con el favor del Eterno nos veremos en la próxima clase. Shalom a todos.